Tiene base en Chile. Gracias, Juan. Bueno, les recordaba, yo soy David Arboleda, coordinador de la Red de Periodistas Migrantes, y le doy la bienvenida a este ciclo formativo, claves para comprender el enfoque de derechos en el periodismo y la comunicación, un tema muy importante en este momento que estamos viviendo, donde hay diferentes flujos migratorios en la región y en el mundo, y también para comprender de qué trata, ¿no? Dignificar la vida de las personas migrantes y cómo podemos construir mejores narrativas, considerando a las personas que están inmersas en ellas y también diferentes factores. Por ello vamos a tener varias expositoras en diferentes ejes temáticos, y en este inicio queremos también agradecer a quienes nos acompañan para dar unas palabras al comenzar, ya que este ciclo formativo lo realizamos con el apoyo del Fondo Alquimia y en colaboración de la Fundación Investigacionate y la Coalición por el Fortalecimiento de la Libertad de Expresión. Entonces le voy a dar paso bueno, nos acompaña Fabiola Gutiérrez. Ella es coordinadora de la Red de Periodistas Feministas y viene en representación de la coalición de COFLE. Fabiola, si nos puedes dar unas palabras, te agradecemos. Muchas gracias, David. Muchas gracias por generar instancias como esta. Un saludo cordial para todas, todos y todes quienes van a estar participando en estas sesiones. Creo que es un trabajo necesario, y en representación de la Coalición por el Fortalecimiento de la Libertad de Expresión en Chile, COFLE, agradecemos también ser parte de esta importante instancia que ha sido organizada por la Red de Periodistas Migrantes. Hoy más que nunca, y haciendo eco de tus palabras, David, necesitamos construir relatos que abracen la diversidad, que celebren la riqueza de las culturas que nos conforman y que derriben esos prejuicios que pesan sobre quienes migran en busca de un futuro mejor. Es fundamental que esta labor comunicacional y lo que ustedes están generando parta desde una perspectiva de género y también intercultural, ¿no? Reconociendo que las mujeres y las niñas y todas las personas migrantes enfrentan desafíos específicos y muchas veces también múltiples formas de discriminación a las cuales nosotras y nosotros y nosotras desde COFLE ponemos especial atención. Por ello también queremos destacar la relevancia de la formación en narrativas positivas o nuevas narrativas que ustedes van a relevar en esta sesión como una herramienta también para transformar la manera en que comunicamos, para visibilizar las realidades de los grupos en situación de especial protección y para generar también una sociedad más justa e inclusiva. Hablar desde la empatía y la esperanza no solo desafía estos discursos de odio y los retrocesos democráticos que hemos tenido y enfrentado en el último tiempo, sino que también construye puentes de entendimiento que nos acercan como comunidad, que es tan necesario y tan relevante poner el acento hoy en día. La migración no es solo un derecho humano, es también una oportunidad para enriquecer nuestras sociedades con nuevas perspectivas, talentos y saberes, y desde esta coalición, la COFLE, reafirmamos nuestro compromiso con iniciativas como esta, que promueven el ejercicio de una libertad de expresión consciente, ética y comprometida con la dignidad de todas las personas. Y hablar con estos cierros de interculturalidad e inmigración en el periodismo y la comunicación requiere necesariamente un enfoque de derechos humanos, y esto implica no solo reconocer las experiencias de las personas migrantes, sino también comunicar desde la dignidad, la empatía y la justicia, desafiando estos prejuicios a los que hacía mención y estigmas. Así que deseo de todo corazón que esta sesión y las que vienen, que han ustedes impulsado en colaboración con otras organizaciones, sean de éxito. Así que no se la pierdan, sigan, y éxito a quienes están siendo facilitadoras en esta oportunidad. Muchas gracias, David, también por permitirme poder saludarles en el inicio de esta sesión. Gracias, Fabiola. Bueno, ahora doy paso a Juan Carlos Pérez. Juan Carlos viene en nombre de la Fundación Investigacionate. Hola, muy buenos días, buenas tardes para todas las personas que están acá acompañándonos. Para nosotros como investigación, acción sociocultural es bien interesante este proceso, máxime cuando en estos tiempos está tan complicado, ¿no? El tema del lenguaje, la comunicación, se han exacerbado ciertas conductas y es muy bueno tener herramientas para combatir justamente pues la andanada de fake news, de noticias falsas, de estigmatización que se cierne sobre nosotros, las personas
migrantes y no solo migrantes, ¿no? Lamentablemente estamos en épocas complejas de alguna polarización. Así que muy bienvenidos todas y todos. Así que aquí estamos para colaborar y seguir vernos estas cuatro sesiones. Muchas gracias, Juan. Bueno, Juan nos va a estar colaborando en los controles técnicos también, y también hace parte de la red de periodistas migrantes. Así que muy agradecido por contar con personas que hacen parte de nuestra comunidad en la red y estamos generando estos vínculos y este aprendizaje colectivo. Bueno, decirles también que en esta primera sesión nos va a acompañar Claudia León. Claudia es periodista con mención en antropología, Claudia es integrante de la red, y contarles un poco también por qué pensamos en este ciclo formativo. Creemos que es necesario reforzar distintos aprendizajes y seguir cuestionándonos las violencias estructurales que se profundizan en este nuevo contexto, como les decía inicialmente. Y en esto también ha tomado ventaja la desinformación y discursos de odio. Por ello vemos la necesidad de tener un programa que podamos compartir desde la misma interseccionalidad. Y de esta manera, no solo vamos a narrar hechos y realidades, a compartir, a analizar cómo se narran hechos y realidades, sino también invitar a las audiencias a reflexionar sobre qué está pasando en el mundo y qué estamos replicando, qué estamos leyendo, cómo lo estamos viendo. Y en este mismo, bueno, en este mismo enfoque, siguiendo el propósito de la red de periodistas migrantes, en la red promovemos una perspectiva de derechos, intercultural, antirracista, de género, y siempre hemos visto necesario que se debe fortalecer la comprensión y la aplicabilidad de este enfoque. Es fundamental para la construcción de narrativas que involucran a las comunidades migrantes y refugiadas. Entonces, no alargándome más, le doy el paso a Claudia, quien nos va a orientar en esta sesión y vamos a estar muy pendientes de respondiendo dudas por el chat. Vamos a entregar también una lista de asistencia para que quienes estén interesados, interesadas en certificación, se las vamos a entregar. Creo que les indicamos también por el correo que la certificación se le va a entregar a las personas que asistan a las sesiones. Vamos como requisito, vamos a tener un mínimo de 3 sesiones para entregar el certificado. Así que le doy la bienvenida también a Claudia y agradeciéndole por su colaboración. Hola, buenos días a todas, todos, todes. Espero que estén muy bien, que tengan una excelente mañana, tarde, en los lugares donde nos están viendo. Voy a compartir mi pantalla para comenzar la presentación. Ahí se ve bien. No, acá. Ahí se ve bien, ¿verdad? Bueno. Bueno, agradecida de nuevo de su presencia. Yo soy Claudia Milena León Arango, soy periodista con énfasis en antropología y soy una mujer migrante. Migré a Chile en el año 2016, ya casi van a ser 9 años de estar acá en este país. De norte a sur, en este momento ya me encuentro en el sur de Chile. Estuve por 8 años viviendo en el norte, trabajando también en temas de migración desde esa realidad que es bastante distinta a la realidad que se vive en el sur. Y bueno, vamos a hablar en esta mañana, tratar de responder a la pregunta: ¿qué narrativas podemos construir desde la interculturalidad, la migración y el enfoque de género? Este primer encuentro es un marco teórico de cómo vamos a poder abordar durante las siguientes sesiones a profundidad cada una de las temáticas. Entonces va a ser una sesión bastante
teórica, como les digo, vamos a aclarar conceptos que son básicos y que son los conceptos desde los cuales nosotras y nosotros pudimos crear el Decálogo para un periodismo intercultural, que es una guía en la que periodistas o comunicadores y comunicadores pueden tomar como referencia para construir otras narrativas distintas a las que generalmente estamos acostumbradas y acostumbrados. Voy a tratar de manejar un lenguaje inclusivo, pero si no está todo el tiempo en mí, espero que me disculpen porque es una práctica que tenemos que ir generando constantemente. Así que para todas, todos y todes, si es que no lo hago todo el tiempo, em, sepan que están presentes acá en mí y en mi posibilidad del lenguaje actual. Ay, disculpen, acá. Bueno, el recorrido de esta presentación, vamos a ver el objetivo general, los objetivos específicos, un poco del contexto, nuestro punto de partida, conceptualizaciones teóricas, cómo construimos el decálogo para un periodismo intercultural, la presentación del decálogo para un periodismo intercultural, las conclusiones y, si nos queda tiempo, porque vamos viendo que el tiempo ha pasado muy rápido, pasamos a algunas preguntas. Bueno, el objetivo general de esta charla es dar a conocer las bases teóricas a partir de las cuales se construyó el Decálogo para un periodismo intercultural, herramienta práctica que procura el ejercicio narrativo de la migración desde el enfoque intercultural y de género. Como objetivos específicos tenemos compartir información útil para el acervo epistemológico de cada una y cada uno de ustedes, presentar los fundamentos y la estructura del decálogo para un periodismo intercultural e instalar preguntas reflexivas para los procesos creativos. Bueno, en un mundo globalizado, en constante transformación y atravesado por profundos cambios culturales debido a marcados periodos de movilidad humana, el discurso que promueven los medios de comunicación se convierte en una prioridad de reflexión para habilitar la construcción de formas de convivencia más óptimas. Entendiendo que la comunicación es la plataforma de toda interacción social y que ésta incide directa o indirectamente en la esfera cognitiva y en la esfera sensible de quienes reciben y comparten información, el entramado simbólico de la migración y el refugio, entendidos bajo los preceptos de los medios de comunicación masiva, termina siendo el resultado de significaciones compartidas e imaginadas que muchas veces promueven o refuerzan sentimientos negativos hacia las diferencias u otredades. Bajo este contexto, nos acercaremos hacia algunos lineamientos del enfoque de derechos, el enfoque de género y la comunicación intercultural, vistos como una posibilidad epistemológica para el fomento de herramientas comunicacionales que permitan un abordaje asertivo y crítico respecto a los discursos sobre movilidad humana. Geolocalizando estas reflexiones, como les mencionaba, nosotros nos encontramos en Chile y es desde aquí que hemos construido estas reflexiones que vamos a conversar a continuación. Chile ha experimentado un aumento significativo en la proporción de población migrante, pasando del 2% hace una década a casi el 9% actual. Si bien las percepciones hacia los flujos de movilidad humana recientes varían según las interacciones directas y el contexto local, sigue habiendo una percepción negativa generalizada frente a la población migrante y refugiada que influye en el trato personal y en el acceso a derechos según nuestra condición, situación o caracterización como personas migrantes o refugiadas. Quiero hacer énfasis en estas tres condiciones o marcos situados que son muy importantes para que también nosotros tengamos presente a la hora de crear contenido o crear cualquier tipo de obra, texto, documental, fotografías, etc. Cómo situamos a las personas o cómo nos situamos o cómo nos nombramos como personas migrantes o refugiadas. En el debate de las ciencias sociales existen estas tres
estos tres marcos, que puede ser una condición permanente, o sea, nombrarse como condición permanente, migrante o refugiado, debido a los estigmas y experiencias, experiencias asociadas que pueden perdurar incluso generaciones posteriores. Puede ser una situación transitoria influenciada por contextos específicos de tiempo, espacio, como las condiciones económicas o políticas en el país de origen y destino, o puede ser una característica como una forma de identidad que los individuos asumen y que puede estar marcada por dinámicas culturales y sociales en las que interactúan. Esto es importante porque a grandes rasgos, para la creación de políticas públicas se tiene que tener una diferenciación frente a si una persona migrante o refugiada tiene una condición permanente o si esta misma se nombra solamente a través de una característica individual, como si se logra identificar con esta situación. Hoy en día vemos que mucha de la población con la que nosotros trabajamos, y es que trabajamos directamente con población en movilidad humana, tiende a no nombrarse por el alto nivel de prejuicio que significan los conceptos migración o refugio, ¿ya? Y bueno, esto es importante porque también tenemos que comprender desde dónde nos situamos y desde dónde se sitúan las personas que están en situación de movilidad. ¿Se reconocen a sí mismas como personas migrantes o refugiadas? ¿No se reconocen? ¿Por qué se reconocen o no se reconocen? Y aquí hay algo muy importante en la diferenciación de ser una persona migrante o refugiada, y esto nos lo va a explicar en el video que nos enviaron desde ACNUR, para que tú puedas compartirlo, Juan, y aprovechamos como este saludo que nos envían desde ACNUR. Hola, mi nombre es Rebeca Ceral Juan. Borrejas, soy la jefa de la Oficina Nacional de ACNUR, la agencia de la ONU para los Refugiados en Chile. En el Bueno, mundo de hoy, parece que no millones está de Juan. personas se ven obligadas a dejar sus hogares, sus comunidades A y hasta a ver. veces sus familias en busca de seguridad. Pero, ¿qué significa ser una persona refugiada y por qué es tan importante entender esta categoría? Pues para empezar, lo primordial es diferenciar a una persona refugiada, que son aquellas que han salido de su país porque su vida o integridad corre en peligro y no pueden regresar a él por las mismas razones. ¿Acá lo ven? Hola, mi nombre es Rebeca Ceral Borrejas, soy la jefa de la Oficina Nacional de ACNUR, la agencia de la ONU para los Refugiados en Chile. En el mundo de hoy, millones de personas se ven obligadas a dejar sus hogares, sus comunidades y hasta a veces sus familias en busca de seguridad. Pero, ¿qué significa ser una persona refugiada y por qué es tan importante entender esta categoría? Pues para empezar, lo primordial es diferenciar a una persona refugiada, que son aquellas que han salido de su país porque su vida o integridad corre en peligro y no pueden regresar a él por las mismas razones, y de aquellas otras que han salido por distintos motivos, todos muy válidos, pero que podrían regresar a su país en mejores o peores condiciones. El acceso al reconocimiento de la condición de persona refugiada es el primer paso para que las personas que han huido de situaciones de violencia, persecución o conflictos puedan acceder y recibir la protección que necesitan. Entender este concepto no solamente es clave para que los gobiernos puedan asegurar la protección a estas personas, sino para que toda la sociedad, incluyendo, por supuesto, los medios de comunicación que tienen un rol muy importante, reconozcan que las personas refugiadas tienen derechos humanos fundamentales que deben ser respetados. Hoy en día, las personas refugiadas enfrentan desafíos enormes, entre ellos los de vivir en un contexto nacional y global que es muy complejo, donde muchas veces se les criminaliza y o viven en una realidad en donde abundan las narrativas negativas, que por supuesto perjudican sus procesos de integración y les inhiben, además de generar vínculos de confianza. Esto lo vemos globalmente en las distintas regiones también, y Chile no es una excepción y lo vemos acá en el día a día.
Se trata de una situación que les impide establecer lazos comunitarios profundos o armarse con redes de apoyo, que además les niegan acceso a oportunidades, en la medida en que están siendo vistos constantemente con ojos de recelo, discriminación y prejuicios. Además, de este modo, se invisibilizan las enormes contribuciones de las personas refugiadas y migrantes, tanto en sus comunidades, donde las han acogido, como al propio país, que generosamente ha abierto sus puertas. Hay ejemplos de estas contribuciones, tanto en el deporte, la cultura, la gastronomía, pero también en los propios análisis económicos y de desarrollo. Como ACNUR, creemos que la proliferación de los discursos de odio no solamente dañan a las personas refugiadas y migrantes, sino que a toda la sociedad en su conjunto, disminuyendo las posibilidades de coexistencia pacífica y de construir sociedades democráticas más armónicas. Los medios de comunicación juegan un papel fundamental, diría más, crucial en este proceso. A través de una cobertura responsable y ética, pueden informar, sensibilizar, pero también romper estigmas. Pueden además analizar y aportar una visión más amplia, trayendo también esas otras aristas que muchas veces, como les decía antes, se invisibilizan. Es esencial que los medios eviten el discurso de odio y la discriminación y en su lugar promuevan más bien historias de resiliencia, esperanza y de contribuciones. Se pueden transformar en agentes de cambio para apoyar a disminuir los índices de xenofobia, a destacar los aportes y visibilizar las temáticas que son relevantes para la búsqueda de soluciones a los desafíos de la movilidad humana y a promover también el entendimiento y el diálogo entre las diversas comunidades. Espero que este ciclo formativo sea muy provechoso para ustedes y que juntos y juntas podamos aprender para desarrollar un periodismo integral, con narrativas más humanas y empáticas, sin estigmatización, siempre me cuesta esa palabra, a quienes requieran protección. Muchas gracias y muchos éxitos en esta formación. Desde ACNUR estaremos muy complacidos en seguir trabajando con ustedes. Bueno, ese fue el saludo de ACNUR y quien nos recuerda esta importancia de la diferenciación y de la apropiación de las condiciones o el marco situado sobre el cual nos referimos a las personas que se encuentran en movilidad humana. Sabemos que hay una diferencia entre las personas que migran por voluntad propia, migrantes económicos que normalmente se les llama, las personas que migran como con condición de refugio, que como lo explicaban es como una condición forzada, y igualmente las personas que se desplazan al interior de un territorio también llamadas desplazadas por condiciones de guerra y situación forzada. Entonces esos son tres grandes conceptos importantes que tenemos que tener presente a la hora también de acercarnos y aproximarnos a las personas en movilidad humana. Ay, ¿qué pasó? Quiero compartirles rápidamente, no vamos a entrar a ver datos demográficos ni datos más duros respecto al contexto migratorio actual en Chile, pero sí quiero que tengan estas tres páginas porque son muy importantes a la hora de tener una base para la construcción de la información en torno a la migración. Cuando cada una de nosotras vaya a construir algún tipo de información, tiene que sí o sí asegurarse de observar datos
tangibles y que sean de una fuente recomendable. Y pues estas fuentes principales, yo siempre recomiendo estas 3 páginas, son como las que constantemente uno tiene que estar observando, y es la página del Servicio Nacional de Migraciones, que tiene una pestaña específica con datos demográficos, estudios migratorios. Ahí yo les dejo la página específica para cuando les llegue esta presentación. La página del Servicio Jesuita a Migrantes, que también tienen un gran compilado informativo. Esta fundación trabaja hace mucho tiempo directamente con personas migrantes y refugiadas, y tiene una gran gestión del conocimiento frente a lo que realiza en su trabajo cotidiano y a través de su grupo de estudio. Y finalmente el Centro de Estudios Públicos, que también es una página muy importante que tenemos que tener presente, porque son los datos más actualizados donde podemos encontrar información importante, tanto como noticias, estudios específicos, y de ahí podemos sacar como una gran base de marco contextual para nuestros trabajos. Del Centro de Estudios Públicos, uno de los estudios más actualizados que hay de este año, me llamó mucho la atención esta noticia, y que también igual nos muestra a grandes rasgos cuál es o en dónde nos encontramos frente a la situación de la migración en Chile, y que también puede ser una noticia que perfectamente puede funcionar en otros países, al menos el titular, ¿cierto? Que dice: el perfil de los migrantes que dejarían entrar los chilenos a Chile si pudieran elegir, altamente calificados y mujeres solas, ¿cierto? Esto creo que puede repetirse en otros países, ¿no? El perfil de los migrantes que dejarían entrar los colombianos, los mexicanos, etcétera, si pudieran elegir, tendría que ser altamente calificado y probablemente mujeres solas. ¿Por qué? Porque esto muestra que sí existe un estándar de personas que se desean que lleguen a los países, ¿verdad? Y estas personas ejercen unas características especiales que están evidentemente atravesadas por eh, una mirada de clase, ¿cierto? De género, y también una mirada racial. Eh, Todos sabemos que hay personas que no son deseadas, y por ejemplo en Chile, y acá lo muestra, que el rechazo proviene hacia las personas de Colombia y Venezuela en un contexto de alto prejuicio. Entonces, hay un alto prejuicio frente a ciertas nacionalidades por ciertas situaciones, ¿cierto? Específicas, pero esto no solamente pasa en Chile, esto pasa en muchos lugares, y lo que tenemos que nosotros repensar o rehacer cuando nosotros trabajamos con información hacia el público es mostrar que estos altos prejuicios no solamente suceden en un territorio, sino que están marcados por lo que es nuestro gran punto de partida y nuestro gran contexto, que es la colonización o el paradigma de Occidente, que es bajo lo cual nosotros estamos atravesados, y desde donde tenemos que comenzar a transformar para poder dejar de generar situaciones de segregación o de injusticia. Nuestra sociedad está completamente atravesada por los procesos coloniales, ¿verdad? El sistema se sostiene a través del supremacismo y el capitalismo, y estos dos grandes pilares que tenemos que tener muy presentes, porque son como la regla del juego donde nosotros estamos viviendo, hacen que se generen
toda una situación de segregación a través de la supremacía blanca, ¿cierto? Que genera situaciones de esclavitud, situaciones de genocidio y situaciones racistas que sostienen al capitalismo a través de la mano de obra barata y el extractivismo cultural, ¿cierto? El supremacismo masculino, que sería el patriarcado, que produce el trabajo invisible de las mujeres y otras personas, el machismo y feminicidios y abusos infantiles que generan un trauma social importantísimo y que también esto lo tenemos que tener presente a la hora también de construir otras narrativas. Todo esto también está sostenido por el capitalismo, al igual que la supremacía humana y todos los procesos de jerarquización que generan ecocidios o extractivismos de recursos naturales. Cuando yo vi esta gráfica, me pareció muy importante conocerla y tenerla presente porque es el mapa el cual tenemos que intentar cambiar, ¿cierto? Entonces, todo lo que nosotros hacemos para que estos procesos de colonización que nos atraviesan como sociedad puedan revertirse y generar otras formas de ser y estar en el mundo en las que se generen menos discursos de odio, menos segregación, menos violencia en general. Yo les recomiendo mucho buscar a la doctora Rupa María. Ella es una doctora que es californiana, hija de padres indios, es migrante de segunda generación y tiene un libro que habla sobre cómo la salud, como todo el sistema de salud occidental, eh, sostiene estos procesos de colonización y del capitalismo, ¿no? O sea, entrando en esta contradicción de que los estados buscan que las personas accedan al derecho a la salud, por ejemplo, pero en el fondo hacen todo lo contrario para que las personas podamos tener una buena salud. ¿Por qué? Porque se necesita que las personas trabajen más, ¿cierto? Para sustentar el capital y poco realmente le interesa el bienestar social el bienestar de la salud de las personas en verdad. Entonces, ella tiene un libro muy, muy bueno, también se los voy a dejar los documentos que les van a llegar y les pido así mucho que la busquen. También ella es activista, es música y tiene, bueno, toda una parada muy importante frente a los procesos de colonización. Entendiendo esto y si nosotros no supiéramos que estamos viviendo en un contexto así, no podríamos querer cambiarlo, ¿no? Querer cambiarlo. Tenemos que poder entender bajo qué reglas del juego estamos jugando y cómo vamos a poder eliminar las formas que generan jerarquización, deshumanización, racialización, sexualización y minimización. Ese es como nuestro punto de partida. Siempre vamos a querer hacer las cosas tratando de eliminar estas situaciones. Y quiero compartirles un pequeño extracto de una entrevista que se le hizo a Catherine Walsh, quien es una autora muy importante para la base teórica de lo que es la interculturalidad. Bueno, humanidad, deshumanidad, deshumanización, son palabras claves hoy día. Podemos decir que claro que hay un legado histórico que Frantz Fanon lo hizo muy claro, que personas a veces por el color de su piel, por su racialización o también por su género,
son tratados como menos humanos, ¿no? Entonces, esa deshumanización que es parte del patrón de poder colonial que existe hace más de 500 años atrás y sigue reconstruyéndose, hoy es tan central. Porque en la forma que la violencia, guerra, muerte existe aquí en Colombia, existe en Avellala, América Latina, la deshumanización de pueblos enteros, de pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes, de jóvenes populares en ciudades, esas matanzas cada vez más grandes, parten de una noción que esta gente es desechable. Entonces, de enfrentar la deshumanización hoy, o de ver más bien lo que yo llamo patrones de deshumanidades que existen en todas las esferas de la sociedad, desde el Estado, todas las instituciones sociales, incluyendo la educación, incluyendo la universidad, donde algunos seres humanos ya no cuentan. Sus saberes, sus maneras de estar, ser, pensar, hacer en la vida son cada vez más visto como negables, como que no vale, tenemos que eliminarles para que este sistema de capitalismo salvaje siga en su camino. Entonces, hablar de la rehumanización o hablar del reestablecimiento de humanidad hoy es central. Es un proyecto que tenemos que pensar en las universidades, pero en todas las esferas de la vida. Es decir, frente a esta deshumanidad y deshumanización continua que el sistema que nos hace, tenemos que confrontarlo, no simplemente resistirlo, sino reexistir, reconstruyendo humanidades en todos los espacios. En la universidad eso implica repensar lo que hacemos. No es suficiente hoy hablar de ciencias sociales y ciencias humanas, cuando esas ciencias son cada vez más produciendo esas deshumanidades que estoy hablando. Es decir, que el conocimiento de algunos, principalmente de gente del norte, es lo que vale. El capitalismo salvaje, individualista del sistema es lo que importa, y lo que no importa es el pensar críticamente. Entonces, reinstaurar, reconstruir, regenerar humanidades en nuestros espacios no es de hablar de un campo disciplinar de estudio, es hablar de un proyecto político, epistémico, existencial central hoy. Esto es muy importante porque la interculturalidad, como lo mencionábamos, es una postura política y o sea, si no llevamos la conceptualización a nuestra realidad y a realmente entender que cada acción que realizamos debe tener esa posición y ese posicionamiento político y ético, no va a cambiar nada. Entonces, siempre como invitarles a que cada cosa que hagan, la hagan desde realmente el convencimiento de estar tratando de aportar a que deje de existir la jerarquización, la deshumanización, la racialización, la sexualización y la minimización. Y esto es algo que implica la revisión íntima, individual y asimismo la proyección colectiva, ¿cierto? Acercarse, como lo menciona Silvia Rivera Cusicanqui, que también es otra gran autora, que es muy importante que también tengan en su acervo epistemológico. Acercarse a comprender y develar el colonialismo interno requiere de herramientas novedosas en el intento por resquebrajar las imágenes heredadas por organizaciones sociales jerarquizadoras de etnias, clases y géneros. Se abre la posibilidad de elaborar, asentar y potenciar pensamientos propios al tiempo que poco a poco se despliega la potencia de la creación colectiva de un paradigma Chixi. ¿Y qué es lo Chixi? Es algo que no es y es a la vez, es el tercer incluido, es lo que tiene la fuerza de lo indiferenciado y la potencia de conjugar los opuestos. Siempre estar en un proceso de reflexión sabiendo que no existen solamente temas duales, sino que estamos en un todo completo y que tenemos la oportunidad de elegir de qué lado vamos a seguir produciendo narrativas. La mediación en el ejercicio del poder desde la comunicación nos implica dos caminos: perpetuar órdenes sociales establecidos de segregación o generar miradas críticas y transformadoras.
tengo una situación que quiero conversar con David y con Juan porque estamos cortos de tiempo, faltan 5 minutos, aún hace falta casi la mitad de la presentación y quisiera saber si ustedes tienen tiempo para quedarnos unos 20, 30 minutos más o bueno, yo puedo seguir y después se quedan con la grabación para que puedan tener como toda la presentación completa. Claudia, yo sugiero que pueda seguir y después vamos a enviar la grabación a las personas. En caso de que tengan que retirarse antes, les enviamos la grabación. También les vamos a enviar materiales posteriores a la grabación. Y al final del ciclo formativo vamos a entregar un paquete completo, un kit de todas las sesiones con materiales, presentaciones, videos. Y también les aprovecho para anunciarles en este paréntesis que hizo Claudia que antes de la sesión final vamos a empezar a subir los videos grabados a YouTube y a Facebook de la red para que puedan también acceder a ellos en las redes sociales. Pero la idea es que se queden a las sesiones y puedan participar si la expositora lo requiere y puedan acceder a esta información y este aprendizaje en cada sesión. Bueno, muchas gracias David y aprovecho también para agradecer a quienes se quedaron hasta acá y a quienes se van a quedar si es posible, sino que vean después la información. Este es un tema igual importante, es gordo, no podía como resumirlo tanto y que además empezamos un poco tarde, entonces, bueno, agradecer también su tiempo y la paciencia en este momento. Voy a continuar entonces con la presentación. Bueno, retomando entonces, tenemos este ejercicio de mediación en el poder desde la comunicación, entendiendo ya pues el contexto en el que nos encontramos. Y ahí nos preguntamos qué ideas y qué creencias estamos replicando, ¿cierto? Constantemente es un cuestionamiento interno. Esto en todos los ámbitos, en quienes trabajan directamente con personas migrantes, no necesariamente en los medios de comunicación, pero siempre estamos comunicando y siempre tenemos que estar pensando este tipo de preguntas para nuestro accionar. Hay cosas que como red nos hacen hacer lo que hacemos y es esto que queremos transformar. En este momento no vamos a entrar en un análisis de discurso de las noticias o comentarios como los que les voy a mostrar a continuación, pero creo que sí es importante tenerlos a la vista. Igual siempre los vamos a ver cuando entramos a ver noticias, entramos a las redes sociales. Y son temas como este, ¿no? Noticias que en los medios de comunicación hablan de migración ilegal. Sabemos ya que otro ejemplo importante, así como de principio, es que la migración no es ilegal. No hay que hablar de o migrante ilegal. Esto es, y aunque ustedes no lo crean, es muy importante que cada vez que se encuentran con una persona que menciona este término, le hagan saber que no es un término que está bien utilizado, porque hablamos de migración irregular o de persona irregular, porque la carga simbólica y conceptual que tiene la ilegalidad es muy potente y hace que, al mismo tiempo, como les mencionaba anteriormente, personas que que por alguna u otra razón se encuentren en un proceso de irregularidad, sigan minimizando su condición como persona y con un acceso formal y valorado, ¿cierto? Por el acceso a sus derechos. Entonces, la ilegalidad genera una carga simbólica muy fuerte y que además está realmente mal utilizada, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante hacerlo saber. Estos son ejemplos que no podemos repetir en nuestra comunicación. Al mismo tiempo como, por ejemplo, el término de ola migratoria,
o el hecho de escribir o pronunciarse con términos de catastróficos, fenomenológicos, como son el tema de las olas migratorias, son simplemente situaciones de movilidad presente, ¿no? No es una catástrofe la migración, ¿ya? No es una catástrofe la migración, es una situación humana constante. Entonces, el poder dejar de utilizar este tipo de términos o de sensacionalizar las noticias o la comunicación que damos con términos como acaparan, no funciona y no está bien y no aporta a cambiar todo esto que ya hemos visto anteriormente. Tampoco, bueno, encontramos los distintos tipos de comentarios que se dan frente a las noticias. ¿Qué podemos hacer frente a esto, no? Es como la realidad de la mayor cantidad de personas en la sociedad. Hay como este rechazo profundo que está como cargado de estos conceptos negativos hacia la migración. Y lo dejo acá como un ejemplo, que son ejemplos que ojalá pudiesen cambiar cuando cada una de las personas que pudieran tener acceso o una sensibilidad profunda frente a lo que es realmente la migración o las injusticias sociales, pudieran darse cuenta de que en su lenguaje están sumando a situaciones violentas que siguen minimizando y deshumanizando a las personas. ¿Cuáles son nuestras bases teóricas para evitar replicar dichos ejemplos? Siempre es muy importante entender que lo que nos nutre o de lo que nosotros nos llenamos, nutre a otros. Entonces, todo lo que tiene que ver con qué suma a mi intelecto, va a replicarse en otros, ¿no? Y desde donde hacemos lo que hacemos, es la praxis. Siempre va a estar presente esta pregunta. Para nosotros desde la red tenemos estas bases que son el enfoque de derechos, que se centra en garantizar que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos humanos, abordando las desigualdades estructurales y promoviendo la participación activa de los individuos en las decisiones que afectan sus vidas. Este enfoque orienta políticas y programas hacia el cumplimiento de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, asegurando que ningún grupo quede excluido de los beneficios del desarrollo. El enfoque de género busca analizar y transformar las relaciones desiguales de poder entre géneros que generan exclusión o discriminación. Reconoce que las experiencias de mujeres, hombres y personas no binarias son diferentes debido a factores socioculturales y promueve la incorporación de estas perspectivas en la formulación de políticas con el objetivo de alcanzar la equidad y eliminar las brechas de género. Este enfoque también incluye la interseccionalidad, considerando cómo otros factores como la clase, la etnia y la edad influyen en la desigualdad. Comunicación intercultural. Parte de la diferencia cultural enfrenta el conflicto, media el encuentro de universos simbólicos diferentes o configuraciones culturales diversas y apuesta por una comunicación de calidad. Es cuestionadora, se atreve al cambio del status quo desde una posición ética del convivir y el respeto por la dignidad de las personas. En el ecosistema mediático que está los medios de comunicación masiva, las redes sociales, los medios alternativos y el voz a voz, la pregunta es, ¿procuramos una conciencia ética frente a la diversidad? La educomunicación trata de generar diálogos e interinfluencias para construir sociedades más decididas por los propios ciudadanos, para que desde ellas se genere debate, acuerdos y alianzas de transformación.
Es un espacio de trabajo con un fin muy claro: extraer todo el potencial de la unión de la educación y la comunicación al servicio del desarrollo social e individual del ser humano, con la vista puesta en la consecución de un mundo más habitable para todas y todos. Es casi simple, pero a la vez complejo, ¿no? Cómo realmente llegar a las personas para que tomen el poder del reconocimiento de que pueden ser agentes transformadores con sus palabras, con sus actos, y generar cada vez una red de conciencia frente a cómo poder terminar con este tipo de injusticias que ya conocemos, ¿no? Eh, esta gráfica sobre la educomunicación, que es un concepto que se genera alrededor de los años 70, 80, al mismo tiempo de los conceptos de interculturalidad crítica que nacen de la potencia del autorreconocimiento, ¿cierto? De personas que socialmente fueron excluidas por mucho tiempo y que hoy en día estamos como en este camino de seguir fortaleciendo el autorreconocimiento, la autovaloración y tratar de cambiar esa pirámide del sistema colonial, ¿cierto? Ni siquiera es girarla, sino abrirla y entender el valor de todas las personas y de todas las diferencias por igual, ¿cierto? Que todas las personas tienen saberes que nos pueden aportar a construir mejores sociedades. Ese es el fin último. Esta gráfica me gusta mucho porque pone la educación en el centro, la educomunicación en el centro y la desglosa bajo estas preguntas básicas, digamos, de la generación de proyectos de comunicación, que es el qué, ¿cierto? Que es construir conocimiento en colaboración mediante el diálogo inclusivo, o sea, la participación real, el cómo todas las personas tienen algo que aportar, el cómo, con múltiples lenguajes y medios, o sea, podemos utilizar todos los medios que sean posibles, el texto, la poesía, el teatro, el documental, el cine, la narrativa escrita, bueno, en fin, donde en la familia, en la escuela, en la sociedad. ¿Por qué? Porque podremos desarrollar competencias, creatividad, comunicación, técnicas de participación. ¿Con quién? Con todas las personas. ¿Y cuándo? Desde el siglo XXI hasta la eternidad. O sea, tenemos, si nos vemos en el tiempo, igual todas estas conceptualizaciones son recientes, son jóvenes, por decirlo así, y necesitan seguir trabajándose y necesitan seguir sumando personas que adquieran esta conciencia transformadora. ¿Cómo construimos el decálogo? El decálogo se construye a través de un estudio comparativo de las 6 principales guías publicadas para el tratamiento de la información en temas de migración que se realizaron del 2014 al 2019. Estas guías no solamente son de distintos lugares del mundo. Por ejemplo, la primera es una guía de Inglaterra, que es muy buena. Acá también se las voy a dejar para que también la puedan leer con, con detenimiento. Y así básicamente nos pregunta, ¿no? O sea, para poder realizar contenido, un test muy rápido. ¿Cuál es el estatus del emisor, cierto? ¿Cómo su posición puede influenciar sus motivaciones? ¿Qué es lo que realmente estamos queriendo decir y proyectar? ¿Cuál es el alcance del discurso? ¿Qué tan lejos viaja nuestro discurso? ¿Hacia qué patrón de comportamiento
va a ir influido eso que nosotros estamos sacando de nuestras palabras o de nuestras creaciones. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo se beneficia y a quiénes beneficia lo que se habla, lo que construimos, ¿no? O sea, ¿está beneficiando para bien o está beneficiando para mal? ¿Qué es lo que estamos replicando en las preguntas anteriores, ¿no? que les mencionaba? ¿Estamos replicando estos sistemas de injusticia o estamos replicando formas distintas de ver y hacer en el mundo? Em, que a partir del contenido en sí mismo, el discurso es peligroso, o sea, siempre preguntarnos, lo que estamos escribiendo, lo que estamos creando, ¿es peligroso? ¿A quién puede afectar? ¿Cómo lo puede afectar? ¿Podría incitar a la violencia hacia otra persona? A veces, y por la inmediatez del mundo actual, la gente solo habla y comenta y hace estos tipos de comentarios como se los presentaba arriba, sin realmente tener una conciencia de lo que está diciendo, de lo que está provocando en un otro o en otros, ¿no? Es como, ¿dónde está el sentido ético de lo que yo hago? ¿Dónde está bajo qué principios estoy creando contenido? Em, y el clima circundante, que puede ser afectado negativamente. Hay una historia de conflicto o discriminación frente a lo que yo voy a hacer. Es muy interesante esta guía. Luego está esta guía que son recomendaciones para el tratamiento mediático de la migración y el refugio del Consejo Nacional de Televisión. Esta también la leímos. Eh, es bastante antigua, pero igual fue una buena base como para tener presente. Esa era de Chile, esta es del Manual contra el Migracionalismo, que es como el sensacionalismo de la inmigración en España. También es muy, muy bueno. Y estas 7 recomendaciones para abordar la migración de la OIM, que es bastante interesante. 8 recomendaciones para periodistas que cubren migración de la Fundación Gabo en Colombia. Comunicación sobre las migraciones de Oxfam. Estas 6 guías son como guías que ustedes pueden consultar, observar e interiorizar, ¿no? A partir de lo que estas guías hicieron, nosotros creamos el Decálogo para un periodismo intercultural, que tiene estos 10 principios que son muy puntuales y específicos, y que vamos a ver a continuación también como un poco más desarrollados, para que después podamos, si están ahí, hacer preguntas en torno a ellos. Uno, conoce e interioriza los significados y diferencias entre algunos conceptos y enfoques referidos a la movilidad humana, como interculturalidad, decolonización, memoria, racismo, migración, refugio, asilo, desplazamiento, regularidad, irregularidad, migración climática, género, diversidad sexual, interseccionalidad, niñez y adolescencia, discapacidades, crisis humanitarias, entre otros. Esto es lo básico. Siempre tenemos que tener presente que para poder construir tenemos que entender los significados de lo que estamos queriendo construir, ¿cierto? Y estos conceptos, si no los tenemos claros, no vamos a poder construir otras narrativas que no perpetúen violencias o discriminación frente a la migración.
2. Aborda los contextos de forma global para promover el entendimiento de los fenómenos sociales, económicos y políticos, tanto fuera como dentro de las fronteras. Recuerda que todo lo que acontece en un lugar tiene repercusión en otro. Es muy frecuente que tanto las noticias como en la conversación cotidiana se piense que las situaciones que genera la movilidad humana solo pasan dentro de las fronteras de un país y que dentro de esas fronteras está ocurriendo toda la catástrofe, está pasando únicamente solo a las personas que son de cierto país, se comportan de cierta manera y no. El tema de la migración, el tema de la segregación, el tema de la injusticia se repite y es como un fractal en todos los países, porque todos los países están sostenidos bajo lo que ya vimos anteriormente, eh, este sistema colonial que genera estos procesos de jerarquización. Entonces, también comprender que va más allá que las problemáticas estructurales, sí, localizadas, tienen una razón de ser y se comportan de una forma en las fronteras de un país, también suceden en otros. Entonces, ¿cómo también sacarnos como la angustia, de alguna forma, entender que no solamente las cosas pasan acá, que pasan en muchos lugares de la misma manera y que de esa forma tenemos que pensar que podemos transformar y que, esas situaciones de una forma también globalizada, ¿no? Es como quitarle el peso a que solamente las cosas que ocurren pasan acá, pasan en muchas partes y esas situaciones tenemos que comenzar por transformarlas desde los espacios pequeños también, para que de repente vayan haciendo eco en otros espacios más grandes. Ejercita y promueve el análisis crítico. El análisis crítico. Recuerda que estigmatizar es un ejercicio aprendido desde los prejuicios y los estereotipos que se reproducen con los discursos públicos. ¿Cómo ayudamos a que los ruidos culturales que generan prejuicios y estereotipos que promueven y replican los procesos de discriminación dejen de existir? Esa es como la invitación. ¿Cómo podemos dejar de, con nuestras narrativas, sumar a los prejuicios y a los estereotipos que afectan a las personas en movilidad humana, a las personas con diversidad de género, en diversidad de género o a las personas racializadas? Es un ejercicio de conciencia pura. 4. Verifica los datos y hechos. Evita las noticias falsas, selecciona cuidadosamente la información y mejora la calidad y rigurosidad de los contenidos, así como el ejercicio editorial. En esta era de tanta información, de noticias falsas, de tantas cosas que suceden, nosotras y nosotros somos nuestros mejores editores y tenemos que tener el compromiso con la calidad de lo que hacemos, con la verificación de datos y hechos reales. En el Instagram de la red van a encontrar un material informativo que precisamente aborda el tema de cómo evitar las noticias falsas o cómo reconocer las noticias falsas, que está muy, muy bueno y que
les recomiendo también acceder a él porque en verdad es muy importante en este presente darnos cuenta de qué estamos consumiendo y qué estamos replicando en ese consumo de información, ¿cierto? ¿Cuáles son los datos que de verdad son veraces y que van a sumar a la mejor calidad de información que podamos entregar? Procura que el respeto y la dignificación de las personas oriente la producción periodística. En una era tan rápida como en la que vivimos, se suele compartir imágenes y contenidos que deshumanizan, estigmatizan y vulneran a las personas. No repliques este tipo de información. Protege a las personas en su diversidad. Este es un ejercicio de cuidado puro. Nosotros tenemos que entender realmente que estamos afectando a la construcción de una realidad, de realidades. ¿Cómo vamos a construir esas realidades? ¿Con qué tipo de cuidado vamos a dignificar a las personas con las que nosotros estamos trabajando? Ya lo mencionaba también Catherine Walsh, o sea, ¿cómo vamos a extraer informaciones de las personas simplemente o vamos a hacer que esta persona se sienta dignificada en el proceso de creación del material que nosotros vamos a realizar? Esto es muy importante porque también en el ejercicio periodístico o comunicacional tenemos esta prisa por generar contenido y solamente entregar y entregar y entregar o dar o sacar al público y no hay como un cuidado respecto a lo que esa situación de entrega le devuelve a la persona que está a nuestro lado y de quien recibimos información para poder crear, ¿cierto? Entonces, cómo también llevar este principio del cuidado de las personas o de los hechos que estamos narrando. Opta por la interdisciplinariedad y la interculturalidad en el equipo de trabajo e investigaciones. También esto es súper importante porque generar espacios en los que podamos nutrir nuestro conocimiento con otras visiones es vital para los procesos creativos de las narrativas que nosotros vayamos a construir. Siempre, siempre, siempre intentar escuchar de las personas que se ven, principalmente afectadas por el contenido de lo que nosotros vamos a realizar, pero también por personas que sepan y que tengan una noción cognitiva importante respecto a lo que nosotros queremos hacer para poder nutrir y reevaluar las narrativas que nosotros vamos a poder proyectar. Muchas veces pasa que hay equipos que solamente se conforman de, de- de cierto tipo de personas y no abren la posibilidad de recibir comentarios que puedan nutrir de otras maneras las creaciones. Entonces siempre nosotros aportamos porque se pueda entablar un diálogo concreto respecto a un diálogo concreto, cambiante y nutritivo frente a lo que nosotros estamos haciendo. El intercambio de conocimiento es vital para la creación de otras narrativas. Ten cuidado con las expresiones que reproducen violencias implícitas, violencia simbólica y de género, racismo estructural y discriminación. Evita el lenguaje que reproduce desigualdades y evita la folclorización en tus productos periodísticos. Amplía las redes y conocimientos para fortalecer el trabajo colectivo y generar impacto social.
crea espacios de reflexión respecto a la respuesta que tienen las audiencias acerca del contenido periodístico que estás creando. Esto es súper importante porque también nos hemos dado cuenta que, vuelvo al tema del hecho de dar y dar y dar, ¿cierto? De una comunicación, de un sistema de comunicación clásico, ¿cierto? Y que no abre la oportunidad de recibir espacios reflexivos respecto a lo que crea o respecto a lo que fue la afectación de nuestro producto. Cómo podemos crear espacios que hagan una devolución de lo que nosotros ofrecimos, ¿cierto? Esto es muy importante porque se genera este ciclo que ya no es solamente emisor, mensaje, receptor, sino que también le da poder al receptor de volver a generar emisión de mensaje que va creando o va sumando a, a los discursos, ¿cierto? O sea, va creando cada vez más, va amplificando los procesos de comunicación. Entonces, ¿cómo podemos generar espacios reflexivos frente a las producciones que nosotros realizamos? Y por último, formar audiencia crítica y no solo informar. El ejercicio periodístico también implica un rol educativo. Y esa es como la base de lo que nosotros queremos y hacemos tanto con el decálogo, que es como esta guía para nuestro hacer, ¿verdad? Y para la construcción de otras narrativas desde la interculturalidad, la migración y el enfoque de género. ¿Qué narrativas podemos construir desde aquí? Narrativas más sensibles, más humanas, libertarias, de calidad, respetuosas, valiosas, participativas, emancipadoras, éticas, artísticas, auténticas, transformadoras, incidentes, comprometidas, colectivas, creativas, empáticas, nutricias, diversas, poderosas. Hay ejemplos que ustedes van a poder ver en los siguientes módulos, ejemplos más prácticos, pero este módulo quería como abarcar este contexto amplio y simplemente dejar esta pregunta: ¿desde dónde y cómo hacemos lo que hacemos? ¿Cómo nos nutrimos y qué nutrimos con lo que hacemos? Desde la red tratamos de construir y de enfocar todo nuestro hacer en este tipo de otras formas de narrar, otras formas de compartir el mensaje transformador, desde el arte, desde la educación en escuelas, con niñas, con niños, con adolescentes, con mujeres, con organizaciones de la sociedad civil, con activistas, y siempre estamos en una constante práctica de la conceptualización lógica que realizamos. Este es como el corazón de lo que nosotros queríamos compartir como red. Y bueno, si tienen alguna pregunta, si tienen como aportes también a lo que podamos seguir haciendo para poder transformar ese panorama contextual que les mencionaba anteriormente, siempre súper bienvenido y bueno, agradecer también su tiempo por quedarse hasta acá. Espero que esto les Muchas sirva. gracias. Les voy a enviar también como los links, las bases teóricas también les sumen a sus proyectos. Siempre hay un tema de ser muy juicioso y muy disciplinado con lo que nosotros
construimos. Entonces, eso, agradecerles y bueno, esperar que estas conversaciones se sigan ampliando y nos sigan nutriendo y sigan dando ejemplos para la transformación. Muchas gracias, Claudia. Bueno, vamos a dar unos 5 minutos. Yo sé que estamos igual pasados del tiempo, pero para que puedan también participar un poco y hacernos algunas preguntas y Claudia pueda responder. Hay una pregunta en el chat, te la voy a decir ya, Claudia. La pregunta la hizo ay, no, Sidani, Sinai Medus, bueno, nos hace una pregunta. Ella consulta, ¿y cómo estamos transformando esas situaciones? ¿Tenemos ejemplos? Sí, o sea, yo creo que existen muchos ejemplos, sobre todo desde la comunicación popular, que son ejemplos que generalmente no se ven porque no hacen parte como del ejercicio hegemónico o del discurso hegemónico, pero sí desde los años 70, 80, con los procesos, digamos, de la educación popular en los distintos países, se vienen construyendo ejemplos de radios comunitarias, y bueno, todos los procesos que vienen trabajando el autorreconocimiento, ¿cierto? De las personas que siempre han sido excluidas. Eh, Mañana vamos a ver con el segundo módulo ejemplos de radios comunitarias indígenas en todo Sudamérica. Yo creo que un ejemplo que me gusta mucho respecto, por ejemplo, al periodismo feminista es la revista Volcánica, que tienen un manejo de la información muy bueno, siempre muy conscientes de cómo trabajar el tema del Mm, enfoque de género, y completamente claro frente a su posición política y su posición de mostrar cómo el patriarcado sigue operando y cómo desde nuestras realidades cotidianas también podemos empezar a transformarlo. Los ejemplos, creo que tienen que empezar por nosotros mismos. También siento que desde la red somos un ejemplo. Si ustedes van a nuestra página con las cosas que hemos realizado, tratamos de ser un ejemplo. Este tema es complejo, es muy complejo porque es un proceso de transformación constante, ¿ya? Eh, pero estamos tratando de hacerlo lo mejor que podemos. Entonces, asistir a los encuentros que son convocados por las personas migrantes o las colectividades migrantes de cada país, hacer presencia, participar, todo esto son ejemplos que podemos tomar. Bueno, también hay dos preguntas. Pregunta por la diferencia entre refugio y asilo político. No sé si puedes, o igual en este Sí, marco sí, bueno, y también les podemos dar más guías o información al respecto de la evolución. Dale, Clau. claro. Bueno, como conceptualmente el asilo político lo solicita una persona también cuando se encuentra como em, en peligro y necesita salir de su país, ¿cierto? Por temas políticos, al igual que una persona refugiada. En verdad es como un concepto jurídico que cambia según cada normativa de los países, pero básicamente los dos conceptos tienen que ver con que las personas tienen que salir de su país porque su vida se encuentra en peligro en el país donde se encuentran, ¿ya? Generalmente el asilo político tiene o sea,
hay personas que pueden pedirlo con mayor tiempo, digamos, como con más calma, entre comillas, para poder irse al otro país. Y generalmente las personas que salen expulsadas, refugiadas, salen de las fronteras de su país sin tener como esta posibilidad, digamos, de pedir esta asistencia previa, y tienen que pedirla luego ya en la otra frontera. Pueden también igual buscar más información, o les vamos a enviar más información en la página de ACNUR o otros conceptos. No sé, David, si tú... Sí, sí, gracias. Sí, bueno, yo lo que entiendo, para complementar, no para explicarlo de Claudia, para no hacerme mainstream, entiendo que el asilo es una categoría más individual, y el refugio es una categoría más para grupos, porque el refugio no solamente se pide por una circunstancia que puede ser política, sino también puede ser por violencia de género, puede ser por diferentes factores. Bueno, vamos a otras preguntas para ir cerrando. Natalia Melián pregunta, hola Claudia, quisiera que me hables un poco de las principales dificultades que enfrentan las mujeres migrantes en inserción laboral en Chile y las vulneraciones de derechos laborales que enfrentan. Pues la información que tengas de eso. Bueno, es que es un tema bastante Muy bien, amplio. así. Sí, como que podríamos hacer otra charla al respecto. Creo que, bueno, una de las principales dificultades que enfrentan las mujeres en la inserción laboral es que igual todo está atravesado por la interseccionalidad. ¿Ya? Entonces, va a ser muy distinto lo que va a vivir una mujer que es racializada, que tiene pocos estudios y que tiene X número de hijos, ¿cierto? Esos son como los principales desafíos frente a la inserción laboral, a una mujer que, no sé, viene no sé, Europa, tiene 50.000 estudios y bueno, puede tener acceso a un trabajo de mayor calidad, por decirlo así. Entonces siempre tienes que tener presente el tema de la interseccionalidad. Cada caso es distinto. Para mí eso es muy importante, y yo creo que también es muy importante ver eh, em, cómo no solamente las mujeres se ven afectadas en la inserción laboral por ser migrantes, que ya es un gran tema, sino que en general pueden existir barreras por el hecho simple de ser mujer chilena, colombiana, ecuatoriana, y poder estar en una etapa de gestación o de embarazo. O sea, este problema es súper patriarcal y es súper machista, y eso se da mucho en el ingreso laboral. Te discriminan por estar en una edad fértil, porque puede ser una carga económica mayor para X o Y empresa. Eso, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, bueno, esperamos que se pueda profundizar este tema en otra oportunidad, pero espero haberte respondido un poquito de algo. Bueno, agradecemos las preguntas. Vemos que hay más comentarios en el chat. Muchas gracias por bueno, los aportes que pueden leer las demás personas en el chat, porque tenemos que ir cerrando ya. Eh, Quiero agradecer también las personas que se quedaron hasta el final y quienes se conectaron al principio. Recordarles además que el 27 de noviembre tenemos la segunda sesión, cómo descolonizar el periodismo y la comunicación para narrar las realidades de los pueblos originarios. Orienta Leila Noriega, de Radio ID. Les esperamos que se conecten. Quienes no han respondido a la lista de asistencia, la encuentran en el chat porque ya estamos a punto de cerrar. Gracias, Claudia. Gracias, Juan Carlos.
y a todas las personas que nos colaboraron para hacer este ciclo formativo posible. Nos vemos la próxima semana y les vamos a estar enviando la grabación de esta sesión